¿Cómo les va? Qué lindo reencontrarlos. O sea, a veces parece larguísimo el fin de semana, pero acá estamos, acá estamos. A ver, el tema de Aguiar, que hoy estamos todos hablando de Aguiar, nosotros ya lo habíamos tratado la semana pasada, mostrando lo que, más allá de la denuncia judicial, es una estrategia política, porque van a ver al final de mi comentario dónde me parece que va la cosa. Obviamente hay una resistencia a los cambios que se vienen que tiene que ver también con el poder. Yo insisto, por momentos uno escucha hablar a este líder sindical y más allá de la denuncia, insisto, parece que habla del siglo pasado, ¿no? Y por algo el sindicalismo solo representa el 15% de los trabajadores y por algo 8 millones de trabajadores están en el mercado informal. Entonces, esa discusión que no quieren dar hacia la vida de mucha gente. No salís a tirar piedras antes de ver qué es lo que se propone. Claramente están buscando pudrirla. Pero más allá de eso, porque esta discusión no es nueva y por eso la semana pasada yo lo hice notar. Fíjense lo que decía a comienzo de año en aquella marcha con barra bravas que terminó con 33, 34 contenedores prendidos fuegos en la ciudad, que a mi modo de ver fue una marcha que también buscaba otro escenario, otra deriva, una deriva destituyente, pero claramente. Miren lo que decía Aguiar. No soy de los que piensa que nos dejen al movimiento obrero solo las elecciones. ¿En serio? ¿Solo ir a votar cada 2 o 4 años? Cuando el poder real, los empresarios deciden todos los días, los que mandan deciden todos los días en la Argentina. Cuando hablamos de que ese equipo que vino para gobernar 20 años del macrismo se tuvo que ir solo en 4, fue porque antes de derrotarlo en las urnas, lo habíamos derrotado en la calle. Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Tiran gobiernos en la calle, esta es la idea. Entonces, en el medio te dice, no, ¿cómo nos vamos a conformar con las elecciones? Y ahí el problema no es ni Macri ni Milei, sino que va en contra de la decisión legítima de quienes votaron a esos gobiernos, que teóricamente eso es la democracia, ese es el contrato. La gente vota, gana uno, el resto respeta. Y para las cuestiones políticas hay normas establecidas en la Constitución. Y en base a esas reglas, como en cualquier partido de fútbol, en base a las reglas, gana uno, gana el otro y se define el partido. Entonces, acá no es un juego, no es un partido de fútbol, pero es ni más ni menos que el imperio de la Constitución. De eso estamos hablando. A ver, en uno de mis primeros programas, aquí en La Nación Más, me acuerdo como si fuera hoy, porque es un tema que a mí me preocupa, me parece la columna vertebral de muchas de las cosas que pasan. Yo me acuerdo que dije, la Argentina está enferma de impunidad. En ese momento, a mí mucha gente me decía, nunca la vas a ver presa, Cristina, eso no va a pasar, estás equivocada. Y yo le decía, a ver, no puede ser que en un país donde creemos en la igualdad ante la ley, haya gente que da por hecho que alguien, por tener poder, directamente está, o por lo menos se convierte en inalcanzable para la ley. Aparte había un proceso, el de vialidad. Entonces los que hablábamos de esto, de que alguna vez hubiera justicia, parecíamos, no sé cómo decirlo, cándidos, parecíamos naif, parecíamos ñoños republicanos, parecíamos personas que hablábamos de utopías, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Un proceso donde pasaron más de 20 jueces y fiscales llegó a una decisión de hacer justicia en un país donde la mayoría decía que eso era imposible. Ahí dije, bueno, este caso es un antes y un después. Y Cristina Kirchner, expresidente 2 veces de la Nación, está en San José 1111 pasando una prisión domiciliaria con tobillera. Ahora, ustedes fíjense lo poderosa que es la impunidad, que presos se siguen creyendo impunes. Que con causas escandalosas se siguen creyendo impunes. Que condenados se siguen creyendo impunes. Y hay otras formas de impunidad. Yo les digo la verdad, yo no puedo dedicarle ni un minuto
a lo que pasa con Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Creo que ante cada hecho de frivolidad, ante cada cuestión personal que se tiran uno y el otro, ante cada situación que observamos anonadados, a mí no me deja de aparecer en la cara la imagen de todas las víctimas de la pandemia, que somos todos los argentinos. Y las víctimas de una pandemia que quedó totalmente en la nada, pero donde la herida es muy honda y está muy abierta. Y salen ellos mediáticamente, y estamos hablando de si se puso tal vestido o no, de si le dijo esto a Mirta o no, de si... Y yo la verdad no le deseo mal a nadie. Pero todo lo que pasó en la Argentina en la pandemia es absolutamente imperdonable. ¿Me entienden lo que digo? Y es totalmente impune. Porque hasta el día de hoy no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Aunque pidan 1000 veces perdón. Aunque pidan 1000 veces perdón. Ni hablar cuando uno ve al expresidente recorriendo streamings, como si no hubiera pasado nada, como si él no tuviera nada que decir. Miren, el daño que hicieron en la pandemia ni siquiera estaría saldado si lo condenan a Alberto Fernández por el escándalo de los seguros, o si en efecto se prueba la violencia de género, que quiero decirlo, el caso de violencia de género contra Alberto Fernández son una acumulación de penas de 18 años de prisión, que ya está en condiciones de ir a juicio, porque lo dejó en esas condiciones el fiscal Ramiro González. Lo que pasó en la pandemia es totalmente imperdonable, pero no solo no hay justicia. Pregúntenle al papá de Solange. El papá de Solange, que luchó, que vio morir a su hija sin poder darle un beso, acompañarla en su último suspiro, y que hace poco supo que ni siquiera iba a tener un resarcimiento de la justicia, y no hablo de resarcimiento económico, hablo simplemente de justicia. Confiaba en el jurado popular. Parece que no es así, que lamentablemente sobresaído los dos por unanimidad. Bueno, vamos a apelar el fallo y ver qué pasa más adelante. ¿Qué sentimiento tenés ahora? Odio, bronca, el mismo sentimiento que sentí ese domingo 16, en el cual no me dejaron pasar a ver a mi hija y esto no va a quedar acá. Esperaba que realmente se haga justicia. Y lamentablemente en la Argentina seguimos sin justicia. Solamente eso. Gracias por estar todo. Nunca hubo justicia, menos ahora. ¿Y cuántos más? Tantos como las piedras de la plaza, ¿se acuerdan ustedes? Que también las quisieron esconder, las quisieron sacar, las pisotearon a los muertos de la pandemia. Pero les quiero decir algo más. Hace muy poco, a principios de octubre, el 9 de octubre de este año, hace muy poco, antes de las elecciones, la Cámara Federal decidió revocar el sobreseimiento de Alberto Fernández por todo lo que pasó en la pandemia, concretamente las decisiones de la maldita cuarentena, por una petición del fiscal Carlos Stornelis, donde él insiste en buscar determinar si esas restricciones en realidad fueron políticas, es decir, porque les convenía políticamente, y no porque se le ocurra a Stornelli, no, sino porque lo admitió así el exministro de Economía, Martín Guzmán. Por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político, una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso se puede decir que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal. Todo eso es impunidad. Hay que decir en un streaming ante una cámara, no, sí, en realidad fue político, porque estamos hablando de que nos encerraron a todos.
de que intervenían en nuestros derechos constitucionales de circular libremente. Pero no se termina ahí, no se termina ahí. En estos días nos enteramos, como si fuera una cuestión de revistas del corazón, de los preparativos de la boda de José Alperovich, que está preso en una cárcel de lujo, que es un departamento de Puerto Madero, ahí cerquita donde está Alberto Fernández pasando su cuarentena, porque tampoco le resulta muy fácil en este momento andar de acá para allá, aunque va. Y Alperovich, no sé, se está por casar y nos enteramos que pidió presupuesto acá, allá, más allá. Y creo que está todavía en el mismo departamento donde teóricamente se cometieron las violaciones por las que fue condenado. O sea, yo digo, ¿no? ¿Qué sentirá su sobrina? Su sobrina que prácticamente tiene que vivir en el anonimato, siendo la víctima. Y ve todo este espectáculo que da asco, ¿no? Esto también es impunidad. O sea, es impunidad la de Alberto Fernández y todo esto que estamos viendo cuando pasó lo otro y siguen los efectos, porque hay gente que murió, familias que siguen llorando y todas las situaciones que conocemos de los traumas que dejó la pandemia. Alperovich, 16 años, y esto que vemos que parece una historia de una revista del corazón. Y sigue la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minichelli, que era titular de las Higenes, decir que debía controlar a su propio marido durante el gobierno, háblame de impunidad, salió a quejarse a pocos días de la prisión de Julio De Vido por su tercera condena firme por las condiciones en las que está preso. Informó al juez la situación de gravedad y condiciones, para mi gusto, infrahumanas en las que estaba y todavía está Julio, pues ya se estuve con él. Determinaron, bueno, que el juez le pide librar un oficio pidiéndole al servicio penitenciario que le indiquen cuáles eran las condiciones de prisión de Julio. A ver, es casi seguro que dentro de bastante poco tiempo nos vamos a enterar que le vuelven a conceder prisión domiciliaria a De Vido, para que vuelva a una mansión en Zárate en la que vive, que también es bastante difícil de explicar para un hombre que estuvo toda su vida en la función pública, ¿no? Es bastante difícil de explicar esta mansión. O sea, lo de Minichelli seguramente es parte de una estrategia para que aceleren esa prisión domiciliaria. Pero lleva apenas unos días detenido y hace tan solo una semana, un poco más, lo veíamos cómo nos mostraba hasta los arreglos odontológicos comiendo en un juicio por Zoom, tranquilo, y cómo la pasaba en su casa y cómo nos enteramos que decía que no podía participar de audiencias de otro caso que tiene, que es Odebrecht. Y ahora, a unos días nada más de que cumpla por un tiempo, porque va a tener la prisión domiciliaria seguro, vemos cómo piden como si realmente fuera la víctima de Vido y no de hablar las víctimas de 11, que ni siquiera lo alcanzó la cuestión del estrago, pero tenía que controlar dónde iba la plata, que no fue al mantenimiento y no lo hizo. Y hay 52 personas muertas. Por eso les estoy diciendo, todo es impunidad. Yo sé que nada va a tener el nivel aterrador que tuvo realmente la impunidad que hay que sentir para matar a Cecilia como la mataron. Y acá me quiero detener en una cuestión, porque el viernes hablamos del clan Sena, pero el clan Sena era Jorge Capitanich. Emerenciano Sena era Jorge Capitanich. Marcela Acuña era Jorge Capitanich. Eran el poder de la provincia. Y desde ahí sintieron que podían pulverizar a una chica hasta ser ilegible, hasta su genética, porque eso dijeron los peritos forenses, y borrarla del mapa y salirse con las suyas y seguir teniendo poder y ganar la elección. Porque esto ocurrió en la campaña, esto ocurrió en la campaña electoral. Y hoy yo le preguntaba a la jueza Dolly Fernández, y ella también lo relacionó con el abuso de poder. Doctora, es difícil separar de este escenario macabro el poder político que tenían los acusados. Yo creo que efectivamente, Cristina, es así.
Lamentablemente, sí, lamentablemente no es ni la primera ni la última vez que va a suceder hechos de esta naturaleza, pero ya hemos conocido casos en la Argentina muy tristes, como el conocido caso de María Soledad, en los cuales las personas cuando llegan a tener determinadas condiciones económicas, sociales o de poder, ni pasa siquiera por si son, como en este caso, digamos, que llegaron al poder de una manera, o en el caso de María Soledad estaban en el poder de otra manera. Digo, por ahí me refiero a que por ahí no tiene ni que ver con clases sociales ni cuestiones así, sino con el abuso que se hace, y con el abuso que se hace del poder al que se puede llegar. El abuso que se hace del poder a que se puede llegar. Esto es uno de los grandes dramas de la Argentina. Y que fíjense cómo sigue, aun cuando la justicia parece haberlos alcanzado. Siguen creyendo que pueden con la justicia. Está en el aire, está al aire con nosotros.